conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y bueno, vamos a entrar el día de hoy a la lección número 2 de este curso que le hemos titulado Las Epístolas Paulinas. Hemos visto algunas cosas en la lección número 1, pero apenas estamos comenzando. Vamos a aprender bastante en este curso. El día de hoy nos vamos a dedicar a ver los 3 viajes misioneros de Pablo, porque queremos ver una de los detalles es cuándo se escribieron algunas de estas epístolas, ¿verdad? En qué viajes se escribieron. Pero también queremos ver cómo se establecieron esas iglesias a las cuales se les escribió esas epístolas. Así que necesitamos pasar por esto, cruzar por esto, ver cada uno de los viajes misioneros de Pablo. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración? Y le pedimos al Señor su bendición el día de hoy. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos y enriquecernos, Señor, con tu palabra. Te pedimos ahora de que tú nos bendigas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que nos des un oído y un corazón obediente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, amados hermanos, entremos a ver lo que es la lección número 2 de las epístolas paulinas. Y vamos a comenzar mirando ese primer viaje misionero. Pero antes tenemos que hablar de la ciudad y de la iglesia que mandaba a Pablo a sus 3 viajes misioneros. Esto es Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue la sede, fue el lugar de donde salió Pablo a sus 3 viajes misioneros. Y démonos cuenta que no estaba muy lejos de Jerusalén, de Israel. Amén. Y aquí era donde Pablo también regresaba a dar sus informes, a darle y rendirle cuentas a un grupo de líderes, ¿verdad? De ancianos de la congregación. Entonces, démonos cuenta de esos detalles. Miremos entonces ahora aquí en Hechos capítulo 11, versículo 19, donde miramos cómo es que Antioquía de Siria se convierte en una iglesia importante y una ciudad importante para los cristianos. Ahí Hechos 11, 19 dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y entonces miren lo que ocurre. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces delegaron a alguien que se encargara de lo que estaba ocurriendo allá en Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y aquí es donde comienza bastante de lo que vamos a ver después. Dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso, que lo vamos a ver en el mapa. Tarso no está muy lejos de Antioquía. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, démonos cuenta que ahora Antioquía se convierte en un lugar muy importante para el cristianismo. Es más, algunos estudiosos dicen de que la razón por la cual Dios hizo Antioquía de Siria la sede de la primera iglesia después de Jerusalén es porque se iba a venir, amado hermano, una persecución a Jerusalén. Y ahora, amados hermanos, el Señor, sabiendo eso, está moviendo las cosas a Antioquía de Siria. Amén. Entonces, hay cosas muy importantes acá. Pero miremos entonces ahora, déjeme ponérselo más en grande. Ahí también fue la iglesia que mandó a Pablo en sus 3 viajes misioneros. Miremos esto porque nos interesa. El capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Déjeme leerle esta versión. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces comienza, amados hermanos, a ser enviados. El versículo 4 lo dice claro. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí se embarcaron para la isla de Chipre, que vamos a ver todos esos detalles. Pero miremos el capítulo 15 ahora. Capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé, queriendo llevarse a Marcos, déjenme ver por acá, dice versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces nuevamente sale desde allí, desde Antioquía de Siria, y el capítulo 18, versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Nuevamente es enviado desde Antioquía de Siria. En ningún momento Pablo es enviado desde Jerusalén a hacer los viajes misioneros, sino que ahora la base de operaciones es ahí en Antioquía de Siria. Y Dios está levantando ahí profetas, está levantando maestros, como lo vimos en los versículos anteriores. Ahora, miremos lo que ocurre acá, porque aquí ocurre algo importante. Pablo regresa a dar su informe allí en el capítulo 14, versículo 26. Regresa a dar su informe, capítulo 14, versículo 26, dice, de allí navegaron a Antioquía, o sea, él está regresando de su primer viaje misionero, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
O sea, ya Pablo estaba operando desde Antioquía de Siria. Pero mira lo que sigue. En el capítulo 15 ocurre un problema, que ese es el próximo punto aquí que tengo. El problema que hubo entre los fariseos y los gentiles. El capítulo 15 de Hechos, donde se tiene que comunicar ahora del problema que está pasando en Antioquía de Siria. Se les tiene que comunicar a los ancianos, a los apóstoles en Jerusalén. Y ellos tienen que mandar una carta para resolver el problema. Este problema de Hechos 15, ya te lo he platicado muchas veces. Mira lo que dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñando a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y ustedes ya saben, amados hermanos, Jerusalén, los apóstoles en Jerusalén mandan una carta a Antioquía de Siria, hablándoles del asunto. Aquí nos dicen en los próximos versículos quién eran los del problema. Si no me equivoco, es el versículo, aquí lo tengo, versículo 5. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. O sea, eran ellos, los fariseos, los que estaban causando este problema en Antioquía. Amén. Los apóstoles se reúnen y los ancianos para conocer de este asunto y comienzan a trabajar en cómo van a resolver este problema. Y miren, aquí el Espíritu Santo se involucra también en ese tipo de problemas. Amén. Ahora miramos que Antioquía de Siria era muy importante. Aquí también es donde Pablo reprende a Pedro. Miremos ahí en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Nos damos cuenta que Antioquía fue un centro muy importante para la primera iglesia. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea que Pedro visitó ahí esa ciudad, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo era una persona muy valiente, amados hermanos, para estar reprendiendo a personas de ese calibre, ¿verdad? Pero dice, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto es muy importante porque el día de hoy han salido varias sectas, amados hermanos, diciendo lo contrario. Aquí dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, démonos cuenta que aquí ocurren varios acontecimientos, varias cosas de importancia. Entonces, vayamos a ver el primer viaje, que es el que vamos a ver con detalle en el mapa. El segundo y el tercer viaje, por lo largo de esto, hermanos, no los vamos a ver con detalle, pero sí vamos a ver puntos importantes del segundo y el tercer viaje. Miremos entonces ahí en Hechos capítulo 13,
versículo 1 y 3 al 3. Dice ahí: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Entonces comienza todo desde acá, desde lo que se conoce como Antioquía de Siria, y ellos zarpan a Chipre. Amén. Ahí en Chipre, démonos cuenta que comienzan a evangelizar, a hablarle a la gente de el camino de salvación. Hechos 13:4 dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Amén. Allí en Chipre llegan a lo que es Salamina, creo que así se dice, Salamina, y ahí en el versículo 5 dice: al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Esto es muy importante. Entonces aquí comienzan ellos a proclamar, amados hermanos, lo que es el Evangelio de Cristo. Y curiosamente, donde llegaban en Chipre era en las sinagogas. Ellos iban a predicar. Si tú miras el contexto, por supuesto yo no lo estoy leyendo todo porque es bastante, pero te lo estoy resumiendo. Ellos llegan a las sinagogas de los judíos. O sea que los primeros a los que ellos trataron de hablarle eran a los judíos. Amén. Y comienzan ellos este ministerio. Después llegan ahí a Pafos, donde miramos en el versículo 6, dice: recorriendo toda la isla hasta Pafos, ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y tú sabes, Pablo se voltea con él y lo deja ciego con el poder de Dios. Y comienza la gente a admirarse, amados hermanos, de lo que está ocurriendo. Versículo 6. Dice el versículo 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí apenas están en su segunda ciudad, amados hermanos, evangelizando, y ya comienza a ver Pablo la resistencia que pone Satanás. Amén. Usando a sus instrumentos. Ahora miremos entonces, nos damos cuenta que ahora llega el capítulo 13, versículo 13, y llegan a Perge. Amén. Ahí en el versículo 13 dice: Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Aquí es donde comienza, amados hermanos, este asunto de Juan Marcos. Sí, el que escribió el Evangelio de Marcos. Él se apartó de ellos, muy probable por todo lo que vio ahí en la isla de Chipre, que eso es lo que creen los estudiosos. Él vio el camino difícil, duro de ser misionero, de ir en este viaje, y apenas estaban comenzando, amados hermanos, y ya Juan Marcos se está apartando de Bernabé y de Pablo. Amén. Esto le disgusta mucho a Pablo, como lo vamos a ver en el segundo viaje. Le disgusta mucho a Pablo el que Juan Marcos se haya regresado
a Jerusalén. Pero bueno, lo vamos a ver con detalle en su segundo viaje misionero, que es lo que pasa. Ahora miremos entonces que en el capítulo 13, versículo 14, ellos siguen su viaje, ahora sin Juan Marcos, y ahí en el versículo 14 dice, ellos saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía. Amén. No es la misma Antioquía de Siria. Recordémonos que Antioquía de Siria es de donde los mandaron. Amén. A los 3 viajes misioneros. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Esto también es de tomarle importancia. Ellos llegaban a las sinagogas. Pero de repente, como era costumbre, les pidieron, ahí si vamos ahí al capítulo 13, versículo 14, vamos a ver, versículo 15, dice así. Miremoslo acá mejor para estar un poquito mejor. Capítulo 15. Dice así, y después de la lectura de la ley y de los profetas, recuérdense, están en la sinagoga, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esto era una costumbre y esto le favoreció bastante a Pablo y a Bernabé y a Silas después. Porque la costumbre era que cuando llegaba gente de otros lugares, judíos, se les daba la oportunidad de hablar en medio de la sinagoga. Y esto Pablo lo tomó como una gran ventaja, porque ahora tenía él toda la gente que estaba en la sinagoga en el día de reposo escuchándolo. Y uno de las cosas que ocurrían es de que cuando la gente se convertía a Cristo, al camino que ellos estaban mencionándoles, ya habían líderes, como lo miramos acá, los principales de la sinagoga, y ellos terminaban siendo usualmente los pastores de la iglesia, en algunos casos. Pero miremos lo que dice aquí. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y entonces comienza su discurso. Amén. Y en el versículo 42, vamos a ver ahí, versículo 42 al 44 dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. O sea, la gente se interesó. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Esto fue impresionante, amados hermanos, cómo Dios está levantando la iglesia en diferentes ciudades muy cerca de Jerusalén. Amén. Ellos están viajando a diferentes ciudades, amados hermanos, pero aquí estamos todavía en Asia. Y esto vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo viaje. Pero aquí está recorriendo lo que es las ciudades de Asia. Amén. Miramos entonces en el capítulo 13, versículo 51. Ahora Pablo dice así, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué fue esto de sacudir el polvo de los pies? Resulta, amados hermanos, que las cosas se complicaron ahí donde ellos estaban. Y tuvieron, amados hermanos, que hacer esta expresión de sacudir el polvo de sus pies. Mira lo que tengo yo aquí en la Biblia de estudio. Dice, el polvo de sus pies es un símbolo que dramatiza el abandono divino. Interesante, ¿verdad? Era a lo que se refería. Es un símbolo que dramatiza el abandono divino.
lo menciona la Biblia plenitud. Bueno, sigamos viendo entonces en el capítulo 14, el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 1 dice: aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Amén. Entonces ellos están ahí trabajando, viajando, y nos damos cuenta que el Señor está agregando muchas personas al ministerio. Amén. Al reino de Dios. Capítulo 14, verso 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. Y en el capítulo 14, verso 19, apedrean a Pablo. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé, un hombre sumamente valiente. Él estaba dispuesto a todo, amados hermanos, para predicar el evangelio que un día él había perseguido. Y entonces nos damos cuenta, sigue viajando en estas ciudades, amados hermanos, y nos damos cuenta que ahora comienza su viaje de retorno. Capítulo 21, versículo 21 al 23 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones extremas entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Te recuerdas lo que te había dicho? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora tienen ancianos en las iglesias, amados hermanos. Pero ellos ya están regresando. Amén. Están tratando de regresar. Muy probable pasó bastante tiempo todas estas visitas. Y ahí en el capítulo, vayamos al capítulo 14, versículo 24. Se nos dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. En otras versiones lo menciona como Atalía, con la tilde en la i. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Entonces ahora están regresando poquito a poquito para salir nuevamente a dar reporte, ¿verdad? Que eso es lo que vimos en en cada uno de sus viajes misioneros. Ellos regresan a dar un reporte. Este es el recorrido final entonces de su primer viaje misionero, para que tengamos una idea completa. Esto es muy importante porque ahora estamos aprendiendo algunas cosas de importancia. Una de ellas, amados hermanos, que lo voy a mencionar despuesito, en sus 3 viajes, él visita lo que son las iglesias de Galacia.
Pero aquí en su segundo viaje ocurre algo impresionante que tenemos que ver. Entonces, vayamos a ver el segundo viaje misionero. Todo esto lo tenemos que ver, ¿te recuerdas? Porque queremos ver quiénes eran estas iglesias, cómo conoció a las que Pablo ahora le escribe las epístolas, quiénes eran, dónde estaban, cómo eran, ¿verdad? De qué tipo de personas se componía. Algunas de judíos, otras eran más gentiles que judíos, como lo vamos a ver en una de las epístolas. Entonces, esos detallitos, hermanos, vamos a aprender. Amén. Miremos entonces ahora y vayamos a su segundo viaje misionero. En este segundo viaje misionero, Pablo se separa de Bernabé. Amén. Tienen una gran discusión, ¿verdad?, acerca de algo. Miremos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 37. Hechos 15, 37. Aquí ya se resolvió el problema de los judaizantes en el capítulo 15. Amén. Ya los apóstoles de Jerusalén mandaron carta para lo que es Antioquía de Siria. Y nos damos cuenta que hay una discusión y un desacuerdo aquí en el versículo 37. Miremos por favor, 15:37 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, están preparándose para su segundo viaje, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto es muy importante porque nos damos cuenta que Pablo ya no regresa a Chipre. En su segundo y tercer viaje no regresa a Chipre. Muy probable porque el que comenzó a hacer más de influencia ahí en Chipre fue al final Bernabé y Marcos. Aunque sabemos que por algunas de sus epístolas nos damos cuenta que Pablo y Marcos se reconcilian y Bernabé también. Amén. Es más, Pablo manda a llamar a Marcos también en una de sus epístolas. Muy probable lo vamos a ver. Entonces, esto es importante. Miremos con detalle algunos puntos aquí. El desacuerdo de Bernabé y Pablo ocurre aquí en su segundo viaje. Pablo escoge a Silas para hacer el viaje misionero, pero no se queda sin un ayudante. Timoteo se une a Pablo ahí en el capítulo 16, versículo 1. Amén. Capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces ahora tienen un ayudante más. Este se llama Timoteo. La gente daba buen testimonio de Timoteo, y Timoteo es circuncidado por causa de los judíos. Pero aquí ocurre algo, y esto es de mucha importancia. El Espíritu Santo les prohíbe seguir predicando solamente en Asia. Capítulo 16, versículo 6. Miremos por favor. Dice ahí: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que te recuerdas de que Galacia va a ser muy importante porque ellos
Pablo manda una carta a los Gálatas. Y una de las zonas o de las provincias que Pablo visitó las 3 veces de sus 3 viajes misioneros fueron las iglesias de Galacia. Pero lamentablemente tiene que mandar una carta muy dura a los Gálatas porque estaban regresando a las cosas de la ley. Entonces esto es importante. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué interesante, ¿no? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No se dice con exactitud cómo el Espíritu Santo les comunicó esto a ellos, pero muy probable ha de haber sido por medio de sueños. ¿Por qué? Porque aparece uno de los sueños acá, en versículo 9. Dice, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, démonos cuenta, algunos detalles aquí de importancia. Ahora, el Espíritu Santo le prohíbe seguir predicando solo en Asia. Dios, amados hermanos, tiene la forma de hacer cosas. Y Él nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que debemos de hacer. Entonces, démonos cuenta que el mandamiento del Señor era ir y predicar, pero siempre estamos sujetos al Espíritu Santo. Amén. Aquí Pablo le es prohibido. Habían otros planes. Amén. Tenemos que saber que aunque el mandamiento del Señor es ir y predicar, van a haber cosas que el Espíritu Santo nos va a decir. Yo me recuerdo la vez, amados hermanos, que me tocó. Tuve un sueño, nosotros vivimos aquí en Chicago, y yo tuve un sueño, amados hermanos, donde llegaba a una ciudad. Yo no reconocí qué era, dónde era. Y me decían en el sueño, me enseñaron ese mapa y me decían, tienes prohibido llegar hasta el final de estas gradas. Amados hermanos, yo vi, me enseñaron por qué, me dijeron, no puedes ir aquí, no puedes ir acá. Yo no entendía por qué. Pero me dijeron después, porque ahí hay maldad. Entonces, yo no conocía ese lugar, no entendía lo que se me estaba enseñando. Pero me recuerdo de repente, un día, estoy con mi papá, él es pastor en Guatemala, y vamos manejando, y de repente miro que pasamos su iglesia. Él es pastor en una zona roja en Guatemala. Pasamos su iglesia y yo le digo, papá, nunca habíamos pasado esto. Y me dice, sí, mijo, pero no te preocupes, te voy a llevar a un lugar que tenemos que ir a hacer una visita. Cuando yo llego y me estoy bajando del carro, veo las gradas que me habían mostrado. Y le digo, papá, yo tengo prohibido ir para allá abajo. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y le comienzo a platicar. Yo no sabía que era aquí. Yo solo tuve este sueño. Entonces, tenemos que saber de que el Espíritu Santo siempre es nuestra guía. En este momento, Pablo está dándose cuenta que el Espíritu Santo tiene otros deseos. No solamente que se predique, sino que se predique en algún otro lugar. ¿Dónde? Vamos a aprender esto. Y amados hermanos, gracias a Dios, donde íbamos a la visita era la mitad de las gradas. No llegamos al final de las gradas. No sé qué iba a haber allá, nunca descubrimos, pero le creí a Dios. Entonces, démonos cuenta que hay que estar siempre sujetos, aunque no entendamos por qué Dios me mostró esto, siempre estar sujetos y confiarle a Dios totalmente, amados hermanos. Amén. Bueno, miremos entonces ahora aquí lo que va a ocurrir. Por primera vez se va a predicar el Evangelio en Europa. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Quiere que el Evangelio llegue a Europa. Miremos ahí el capítulo 16, versículo 10. Amén. 16, 10. ¿Estamos? Dice así.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, démonos cuenta de algunas cosas importantes. Troas es Asia todavía, pero ahora se va a ir de Troas, se va a ir a Macedonia, y Macedonia es Europa. El día de hoy es Europa. Antes todo esto era Roma, pero Pablo no sabía lo que iba a ocurrir después. Se estaba cumpliendo, amados hermanos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vayamos ahí, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús les había dicho esto a los discípulos. ¿Lo tenemos? 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, eso ya lo están haciendo, en toda Judea también lo están haciendo, en Samaria también lo están haciendo, pero ahora y hasta lo último de la tierra. Ahora, amados hermanos, el Señor quería cruzarlos a otro nivel. Amén. Y se está cumpliendo la palabra del Señor. Ahora, por eso Pablo dice al final del libro de los Hechos que él no fue desobediente a la visión celestial. Entonces, él recibió instrucciones, amados hermanos, de esto. Ahora, miremos por favor aquí en lo que es, déjame ver rapidito, capítulo 16, regresemos ahí al capítulo 16, en Filipos. ¿Sabes qué? Pablo y Silas son encarcelados, ahí en Filipos. O sea, esa es la bienvenida que le da el enemigo a los siervos de Dios. Ahí en Filipos, nomás ellos llegaron, amados hermanos, a Europa de nuestro tiempo. Ahora, amados hermanos, son encarcelados ahí. Y en Hechos capítulo 16, versículo 16, tenemos una descripción de lo que pasó. Miremos por favor. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Tú ya sabes todo esto. El Señor libera a esta mujer y los dueños o amos, ¿verdad?, de ella se enojan y hacen un gran espectáculo. Pablo y Silas son encarcelados en Filipos de Grecia. Amén. Y Dios manda un fuerte terremoto, como ya lo conocemos, ya lo sabemos, un fuerte terremoto y las cárceles son abiertas. Amén. Interesante. Entonces, miremos cómo se vio su segundo viaje. Es un poquito diferente al primero, porque ahora tenemos que ellos viajaron desde Antioquía, se van por todo esto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que aquí en Troas, un puerto, salen a Filipos. Llegan a Filipos y son recibidos en cárcel. Pero Dios hace algo impresionante ahí en Filipos, que ya conocemos, que las cárceles se abrieron cuando la presencia de Dios vino sobre la cárcel entera. Entonces el Señor los manda a diferentes lugares de Europa en su viaje, su segundo viaje, que no estamos viendo con detalle porque es mucho y tenemos que avanzar. Y nos damos cuenta que regresan por Éfeso. Amén. Regresan a Jerusalén, pero ese no es su lugar de destino, porque ellos tienen que ir a dar cuentas del viaje a Antioquía. Entonces
van de Éfeso a Jerusalén y de Jerusalén van a Antioquía. Amén. Ese fue básicamente su viaje de Pablo. Bueno, entonces, miremos ahora algunos otros detalles ahora de su tercer viaje misionero. Y ahí en su tercer viaje misionero, Pablo visita las iglesias de Galacia. Amén. Y esta es su tercera vez. Capítulo 18, versículo 23. ¿Lo tenemos? Dice, y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén. Y ahí, amados hermanos, estas ciudades estaban llenas de judíos. Por eso es importante darnos cuenta que ellos llegaban a las sinagogas de estos lugares. Y démonos cuenta también que después manda una carta a las iglesias de Galacia, titulada Gálatas. Esto es también muy importante porque mira lo que les escribe a los Gálatas, que lo vamos a ver más adelante. Ahí a los Gálatas les escribe Pablo, Gálatas, ¿cómo es que les dice acá? Mira por favor, capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Ya es un Pablo con bastante confianza, pero está molesto. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de las obras, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. O sea, la lucha que tenía Pablo, amados hermanos, era contra los judaizantes. Todo este trabajo que él había hecho con 3 viajes misioneros, los judaizantes estaban estorbando lo que es la iglesia del Señor. Por eso Pablo manda esta carta a los Gálatas, que vamos a aprender bastante en esa carta. Ahora también nos damos cuenta que se queda por un periodo de casi 3 años, hermanos, ahí en Éfeso, Hechos 20:31. Había visitado Éfeso en su segundo viaje, pero miremos la diferencia de este tercer viaje en la visita de Éfeso, porque estamos dándonos cuenta que se quedó 3 años aquí. Miremos el segundo viaje y su visita a Éfeso, es muy diferente. Dice en el versículo 18-19 de Hechos, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Démonos cuenta de que, ¿te recuerdas que en su segundo viaje él pasó por Jerusalén y se fue después a Antioquía de Siria? Bueno, esta es la prueba de eso. Pero date cuenta también de que aquí no quiso quedarse en Éfeso, sino en su tercer viaje se queda por 3 años. Y el Señor está fortaleciendo la iglesia de Éfeso, que viene a ser una de las iglesias más importantes de este entonces, a la cual tú te recordarás, en su primer amor evangelizó bastante de todo ese terreno, ¿verdad? El Señor Jesús les manda una carta por medio de Juan en el Apocalipsis, amén. La primera carta a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis es a una iglesia que ya no tiene ese primer amor como lo tuvo en un momento. Interesante. Recordémonos que la carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso se le manda a los que muy probable son los hijos y los nietos
de esta iglesia hermosa a la cual Pablo está visitando. Amén. Ya estamos hablando de los años 90 y algo, ¿verdad? Después de Cristo, la iglesia de las siete cartas a las 7 iglesias, pero aquí estamos hablando a un principio del crecimiento de la primera iglesia. Amén. Entonces son dos fechas muy diferentes. Miremos entonces también, la iglesia es establecida ya oficialmente acá en Éfeso con 12 hombres. Así lo pone ahí esos versículos. Vayamos al versículo, capítulo 19, versículo 12. Dice: de tal manera que aún se llevaban los enfermos. Yo creo que sí, ahí estamos. Versículo 7, perdón. Versículo 7. Miremos ahí. Verso 7 dice: eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero mira lo que pasó aquí en Éfeso. O sea, fue tan impactante su visita que dice, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde fue eso? En Éfeso. También démonos cuenta de que aquí muchos de los hechiceros, versículo 19 dice eso, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. 50,000 piezas de plata. Vamos a ver cómo lo dice esta otra versión. Resultó un total de 50,000 monedas de plata. Sí, lo mismo mencionan las otras versiones. Sí, lo mismo. Entonces, pero démonos cuenta, amados hermanos, que el impacto del evangelio fue tan grande en Éfeso. Se funda la iglesia con 12 personas y Pablo permanece ahí 3 años, según lo que dice Hechos 20:31. Amén. Evangeliza todo ese lugar por 2 años, pero él permanece en Éfeso por un periodo aproximado de 3 años. Y desde este viaje misionero escribe varias epístolas. Esto es lo que te había mencionado que teníamos que ver. Por ejemplo, escribe 1 Corintios desde Éfeso. En ese periodo que él pasó 3 años, él escribió 1 Corintios, viendo y escuchando lo que le han estado contando. A Pablo le mandaban cartas, que lo miramos allí en Corintios. Le mandaban cartas y entonces Pablo ahora comienza a resolver los problemas doctrinales o problemas que habían adentro de la iglesia. 1 Corintios 16:8 nos muestra esto. También muy probable escribe 2 de Corintios desde Macedonia. Amén. Que te recuerdas que Macedonia habíamos mencionado que es ya Europa. Amén. Entonces, desde Europa, o sea, Grecia, Macedonia, Grecia, escribe muy probable 2 de Corintios. Ahí te puse un verso clave también para que lo revises. Y escribe Romanos desde Corinto, en este tercer viaje misionero, según estos versos que yo te puse allí. Al final de su tercer viaje fue arrestado. O sea, Pablo estaba haciendo una obra maravillosa y el enemigo estaba preparando
muy sutilmente su contraataque. Llega Pablo a Jerusalén en lugar de Antioquía. Este fue el único viaje donde fue a dar reporte a Jerusalén directamente y ya no regresa a Antioquía porque ya no pudo. Vamos a ver por qué. Aquí habían unos rumores, amados hermanos, de parte de los judíos, y los apóstoles le hablan a Pablo acerca de esos rumores. En este final, capítulo Hechos 21:20 lo menciona. Y los judíos lo reconocen y le echan mano en el templo. Él llega al templo, hermanos. Los que van con él los rapan. Eso lo menciona ahí. Y entran al templo. Y ahí en el templo unos judíos lo reconocen y de una vez lo arrestan. Fue puesto en prisión en Jerusalén, enviado a Cesarea y Pablo enviado después a Roma para juicio ante el César. Y este fue el último viaje misionero. No logró ir a Antioquía, sino que fue después de su final, fue a Roma directamente. Entonces el viaje misionero, el tercer viaje misionero, es un poquito de esta manera. Amén. Visita bastante lugar, pero date cuenta lo que mencionan acá. Pablo predica en Éfeso por 3 años. Hechos capítulo 19. Y también aquí abajito se nos menciona que se despidió Pablo de los ancianos aquí en Éfeso, según el capítulo 20 de Hechos, ¿verdad? Y llega a Jerusalén, de último, al templo, y aquí es donde es arrestado. Amén. Hay bastante, amados hermanos, que podemos aprender de acá. Yo estoy dando una versión corta de lo que es todo lo que pasó aquí en esos 3 viajes misioneros, pero era necesario que lo miráramos. A mí me emocionó bastante, amados hermanos, ver todos estos detalles. Pero ya la lección número 3 vamos a estar entrando a lo que es las epístolas. Así que prepárate, por favor, para la lección número 3. Que Dios te bendiga, amados hermanos. Hemos llegado al final de esta enseñanza y espero de que haya sido de mucha bendición para ti. Por favor, si tienes que ver el video nuevamente, hazlo. Llénate y enriquécete de todos estos detalles que nos da el libro de Hechos de estos 3 viajes misioneros. Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.